¿Cuántas veces en una clase de tango argentino o durante una exhibición escuchaste hablar de la postura? ¿Existe realmente una regla sobre cómo bailar tango? En este video te voy a contar quién, en gran medida, fue el responsable de que bailemos como lo hacemos hoy. Te voy a contar quién fue Petróleo y qué hizo realmente por el tango. Entonces, ¿existe una verdadera regla sobre cómo bailar tango? Digo, cómo el hombre y la mujer deben colocar los brazos, cómo debe ser el abrazo de tango, o cómo la pareja de tango se tiene que acomodar físicamente para bailar. Y en otro orden, ¿hay que bailar todo el tiempo abrazados? ¿Quién determinó cómo había que pararse y abrazar para bailar el tango? Las preguntas nunca terminan. ¿Por qué será? Petróleo nació en el barrio de Almagro y fue en gran medida el responsable de que bailemos como lo hacemos hoy. Es muy probable que hayas escuchado hablar de él o llegues a escuchar hablar de él durante tu propia historia de tango. De hecho, nos legó mucha documentación desde mediados de 1940 y más allá. Hay mucho que decir sobre este maestro bailarín milonguero. Y ya sabemos que no se puede abarcar todo. Pero si quisieras aportar un dato que te parezca de importancia y que no mencione en este espacio de cultura, menciónamelo aquí en los comentarios. También me podés dar el nombre de tu bailarín favorito o tu bailarina favorita. Quizás el día de mañana haga un video sobre todos ellos. Y si quisieras seguir apoyándome, no olvides suscribirte a este canal, así me alentás a compartir más información. Bueno, ahora sí, mi nombre es Gustavo Bensecri-Sabá y empecemos ya. Resumir la vida de un hombre, de cualquier hombre, estaría poco menos que imposible. Pero comencemos por decir que el hombre del que hablamos hoy se llamaba Carlos Alberto Esteves, presumiblemente hijo de inmigrantes españoles. Lo del sobrenombre Petróleo vendría con los años. En sus propias palabras, en una entrevista hecha por el periodista Sergio Criscolo para la revista La Maga en mayo de 1992, el maestro decía: me pusieron Petróleo porque tomaba mucho vino. Era un borracho. Desde algún tiempo tomo gaseosas, pero es peor, me oxida. Era cierto, le gustaba el vino tinto, el vino barato, que era tan oscuro que se lo comparaba con el color del oro negro. Pero vayamos más allá de esto. Petróleo nació el 29 de septiembre de 1911 en el barrio de Almagro, pero se crió en Villa Devoto, un barrio hermoso de casas bajas con diagonales y bulevares. Entonces, un diseño único en Buenos Aires. Pero cuando tuvo 17 años, en 1928, se produjo un encuentro que le cambiaría la vida. Conoció al Negro Navarro. ¿Quién era? El Negro Navarro era un bailarín que se fue a París en 1910 y que lo perfeccionó en el arte del baile. Por entonces muchos bailarines probaban suerte en París y otras ciudades europeas. Recordemos que aquella era una época de esplendor para los porteños, tanto que en Francia se acuñaba la frase rico como un argentino. También tengamos presente que decir negro en la cultura argentina no refiere específicamente a un color de piel o a un origen africano, sino por ejemplo al color de los ojos o al color del pelo. Así como a Carlos Gardel le decían el morocho del abasto y la palabra morocho no hacía referencia a su color de piel. Bueno, lo cierto es que, como decíamos, el Negro Navarro perfeccionó a Carlitos Esteves en el baile de tango. Pero en 1930 iba a ocurrir otro hecho que le cambiaría la vida mucho más. En una milonga conocería a Esperanza Díaz, una joven bailarina con la que formaría pareja en la danza y en la vida. Se diría que todo ya estaba dispuesto para que Petróleo luciera lo que aprendió con Navarro. Así que después de muchas prácticas con su novia, debutó en el club Rosa de Abril del barrio de Devoto. No hace falta decir cuánto disfrutó el muchacho del sabor del aplauso, ¿verdad? Sea como fuere, esa fue la primera de muchas exhibiciones, aunque nunca se reconoció a sí mismo como un profesional. De hecho, diría en una entrevista: nunca salí de gira porque tenía mi trabajo en el banco, pero hice unas 2000 exhibiciones. Sí, trabajaba en el banco, bebía, bailaba y comenzaba a despertarse en él otras pasiones. Aparte del tango, tuve locura por las carreras de caballos. Iba todos los días, gané mucho y perdí mucho. Petróleo bailó con Esperanza Díaz hasta 1949 y luego realizó otras exhibiciones con otras bailarinas. En el Banco Provincia donde trabajaba escribía una vez al mes un artículo sobre el baile de tango en la revista del banco. En uno de sus trabajos decía que hasta 1930 los pechos en el baile se apoyaban mutuamente y se dejaba espacio entre las piernas y los pies para hacer arabescos y adornos. Pero después de la década del 30 estableció un concepto del baile de salón que hasta hoy respetan muchos bailarines. Un rotundo cambio de postura para bailar en pareja. Los cuerpos derechos, las caras mirando hacia el mismo lado, los hombros horizontales al piso
los pechos tocándose ligeramente y el brazo del hombre a la altura del hombro. De a poco Petrolio se fue convirtiendo en un gran maestro acompañado de sus seguidores. Quiero decir, de sus admiradores que notaron la agudeza de sus comentarios. Estamos hablando de encuentros en bares, como en el Café Febo de Jonte y Segurola en el barrio de Monte Castro, y aquellos clubes de barrio como el Club Social y Deportivo Nelson, que solían frecuentar los muchachos para inventar y desarrollar sus propios pasos de tango. En esas prácticas Petrolio creó y desarrolló los giros, enrosques, arrastres, contrafrentes, voleos, entre muchos otros movimientos, y determinó los cambios de postura que hablábamos antes. Aprovechemos aquí para verlo bailar con Alejandra, que según el maestro y bailarín Raúl Bravo, trabajaba como empleada en la casa de Aníbal Troilo. Petrolio dejó varios textos escritos que pueden encontrarse en internet. Y es como contar con un registro de la historia del baile y la historia de los bailarines. Incluso se atribuyó a sí mismo haber separado el sexo de la danza. Lo cierto es que despertó otra conciencia sobre el cuerpo y el movimiento. Alguna vez Petrolio dijo: mi sueño fue siempre bailar mejor que todos. Inventé muchas figuras, transformé el tango, pero tendría que haber inventado más. Me faltó inspiración para crear el tango verdadero. Hoy lo haría distinto. Como cada tango dura 3 minutos, lo dividiría en prólogo, desarrollo y epílogo. En 1993, por su trayectoria, por su contribución increíble a la danza de tango, el histórico organizador Oscar Héctor Malagrino, más conocido como Oscar Héctor, decidió honrarlo el día de su cumpleaños. Y con la presencia de varios amigos, se determinó el 29 de septiembre como el Día del Milonguero. Quería poner el Día del Milonguero para que todos los porteños todos los años lo puedan festejar en todas sus milongas respectivas, no solamente yo, que quiere el Día del Milonguero. Cuando quise buscar la fecha, ahí conversando con José en una de las prácticas de tango aquí los días jueves, digo: José, ¿qué día podemos hacer el Día del Milonguero? ¿Qué fecha podemos buscar un motivo sobre algún bailarín? Y él no dudó en ningún momento de decir: tiene que ser a partir de la fecha que lo festejemos en Glorias, el día que nació Petrolio. Cumplió años el pasado 29 de septiembre. Entonces, por José, el día que puse milonguero, por inquietud y por la admiración que tiene Petrolio, además merecida, indiscutible, cuando los bailarines de tangos, que bailan bien, enseñan y hacen exhibición y coreografía, hablan bien de un colega, no dudemos en absoluto de que dice la verdad. Y yo ni averiguo, porque todavía a uno le falta mucho que aprender en lo que respecta al baile, aunque parezca mentira, siempre aprendemos algo nuevo. La danza es interminable, por ese motivo gusta tanto. Así que agradecemos a José que hayas elegido vos la fecha del Día del Milonguero por el nacimiento de Petrolio. El aplauso también para José. Considero que fue uno de los mejores maestros que hubo en el tango y que realmente hoy se está bailando el tango que él creó. En el año 40 era el único que hacía giro, voleo, traspié, arrastre. Es lo que están bailando hoy. No hay otra cosa. La verdad que es esa. Entonces por eso considero que se merece el Día del Milonguero, el día que nació Carlos Esteves Petrolio. Todo el 29 de septiembre va a ser en Buenos Aires el Día del Milonguero. Petrolio permaneció siempre en contacto con el tango, aun cuando ya no podía ni seguir bailando ni seguir enseñando. Se rodeó de alumnos y amigos favoritos. Les pidió que continuaran amando el tango, así como yo te pido que te suscribas a este canal, me des el like y me dejes en los comentarios el nombre de tu bailarina favorita o tu bailarín favorito y el aporte que puedas hacerme acerca de este tema. Petrolio solía decir: el tango nació para ser bailado.
Ese es su destino, porque no es otra cosa que un mensaje que se lo expresa danzando. Y ese mensaje de amor que se expresa con los pies es el camino que seguimos hasta hoy. Nos vemos en breve en este espacio de tango, mientras paso a paso pasa la cultura.